¿Qué otros cuidados debemos tener? Cuando escribamos nuestro documento científico, y en realidad cualquier documento a ser presentado en la academia, se debe hablar siempre en tercera persona. El escritor no debe inmiscuirse como partícipe del acto porque le quita seriedad al documento. Cuando uno habla en tercera persona, el texto se hace más objetivo, es mucho menos personal, enfoca muy claramente a los hechos como si estuviese siendo visto por varios sujetos o terceras personas ajenas a uno mismo y es mucho más creíble para el lector. No se habla como si fuera nuestra investigación, sino utilizando pronombres correctos siempre en tercera persona. Tampoco se debe utilizar sustantivos innecesarios, evitando pronombres en primera y segunda persona. Los sustantivos siempre deben ser en tercera persona y siempre hablar en términos generales. ¿Cómo mejorar la redacción científica? De que es posible hacerlo, por supuesto que siempre es factible mejorar aquello que hemos elaborado. Como les decía en una clase, es muy frecuente que nos sintamos descontentos de un documento que hemos preparado hace un tiempo, porque cuando volvemos a leerlo nos damos cuenta de errores que no habíamos percibido anteriormente. No abusemos del uso de las palabras al momento de redactar. Debemos ser muy claros y concretos cuando desarrollamos nuestro documento. Por supuesto que al inicio tenemos siempre la tendencia de exagerar en información con el temor de que nos falten palabras o cantidad de palabras para poder concluir la información que pretendemos dar a conocer. Es por tanto mejor tratar de reducir las palabras de manera concreta a utilizar en exceso los términos, tratando de rellenar espacios y ganar mayor número de palabras para concluirlo. Un ejemplo típico es que podemos escribir ejercer influencia en vez de influir y lo correcto sería colocar la palabra influir. Otro problema frecuente en la redacción es de que anunciamos muy anticipadamente los sucesos de tal manera que el lector, antes de llegar a la mitad del documento, ya sabe lo que va a ocurrir. Tengamos en cuenta lo siguiente, es mejor saber quién es el asesino al final de la obra que saberlo al principio. Por lo tanto, el uso de afirmaciones o negaciones dentro del cuerpo del artículo deben ser evitadas. También debemos evitar palabras como podemos afirmar que, podemos concluir que. Si es que van a utilizar esta expresión, simplemente coloquen se concluye que. Reiteramos que no deben ser partícipes directos y personales de la redacción del documento, sino hablar siempre en una tercera persona. No abusar tampoco del uso de prefijos. Eviten adjetivos comparativos. Por ejemplo, como el tumor era del tamaño de una naranja. Es sumamente desagradable comparar con alimentos. Eviten términos como más evidente, simplemente coloquen evidente o es evidente, o más mejorado y simplemente se coloca mejorado. Intenten que entre punto y punto haya no más de 30 palabras. En ocasiones no es factible, pero sí es una recomendación que hace que el lector tenga mayor fluidez en su lectura y tenga espacios entre punto y punto para
poder aceptar la idea siguiente. Eviten participios pasados, como había caminado, hemos discriminado, etc. Las palabras comodín también son desagradables de ser encontradas en un documento, mucho más si son utilizadas de forma repetitiva, como es importante saber, por lo tanto, de esta manera, etcétera, pueden ser utilizadas ocasionalmente y no de manera consecutiva. Usen el tiempo del verbo en el espacio y en el lugar adecuado. Cuando se habla de un artículo de actualización, por supuesto que es un relato bastante fluido de un tema en el cual se está tratando, como su nombre lo dice, de actualizar la información y el conocimiento sobre el tema en particular. Por lo tanto, la evolución del documento empezará con el uso de los verbos en pasado para llegar al presente. La descripción del texto tiene que ser evolutiva, tiene que ser de carácter comprensivo, tiene que dar las ideas principales en la parte inicial, debe explicar cuál es el contenido de lo que se pretende hablar, cómo ha evolucionado este contenido, qué aspectos han ido mejorando en el contenido para llegar al actualmente y las proposiciones que se plantean a futuro. Cuando trabajamos un artículo original o de investigación, el verbo debe ser trabajado de la siguiente manera. En el resumen, los verbos deben estar en pasado, mientras que en la introducción, que es donde se explica el contenido sobre el cual se va a hablar, es la base teórica, conceptual y los antecedentes del tema, el verbo debe ser utilizado en presente. Entre tanto, en material y métodos, el verbo es en pasado, porque ya es un procedimiento que ha sido ejecutado, al igual que los resultados. Los resultados ya se han obtenido, por lo tanto, toda la descripción se hace en tiempo pasado. En el momento que llegamos a la discusión, hablamos en presente. Estamos discutiendo aquello que hemos encontrado con lo que hay actualmente y estamos emitiendo nuestro juicio actual sobre los hallazgos descritos en el documento. Cuando ustedes escriban, intenten de que el lector se involucre emocionalmente en su lectura. Cuando el lector logra hacer esto, realmente su artículo ha captado la atención de su público. Pueden tener expresiones de rechazo, de alegría, de negativa, pero sí se han involucrado a partir del dominio del idioma y el uso de una sintaxis muy fluida que va a mostrar expresiones completas, sencillas y respeto a las reglas gramaticales. El dominio del idioma, por lo tanto, se constituye en el primer peldaño de su artículo científico. Y no me refiero a que dominen muchas palabras del idioma, sino que la aplicación de estas palabras sea adecuada en las oraciones que ustedes están construyendo. También se toma en cuenta y de manera muy importante los principios de la redacción, para lo cual ustedes deben desarrollar esquemas. No olviden siempre que al escribir debe ir de lo más fácil a lo más complejo, del inicio a la situación actual, del principio al fin. Estos esquemas les van a ayudar a hacer un documento más ordenado y comprensible. Tomen en cuenta cuánto tiempo van a tardar en hacer todo este proceso y también el tiempo que va a tardar
su revisión. El tercer peldaño de su escrito científico es el uso de los principios de la redacción, que son la precisión, la claridad, la brevedad y la formalidad. Y voy a tomar un punto en especial, la brevedad. La brevedad debe ser analizada en función a qué estoy escribiendo. Si es un artículo original, por supuesto que la brevedad es importante, pero si estoy escribiendo un ensayo, el ensayo requiere una extensión grande de la exposición temática a partir de las ideas propias del autor. Entonces, el ensayo ya no requiere brevedad, requiere más bien una exposición amplia, pero sustentada en literatura en la cual el autor propone sus ideas y contrasta sus ideas con las de otros autores. En todos los casos, la formalidad es obligatoria. No se olviden de que en el documento tiene que haber una idea central sobre la que gira toda la información. Esta idea y mensaje central tiene que ser claro. Es decir, que el lector debe identificar de qué se pretende hablar desde el principio del documento al final del documento. Y no así derivar en ideas secundarias que dispersen la concentración del lector. Al momento de presentar su escrito, el mismo debe ser muy profesional. Es decir, que debe tener un mismo tamaño de letra, un mismo color de letra, un espaciado que sea idéntico. Si van a utilizar sangría, que la sangría sea la que se pide de manera estándar o aquella utilizada en el documento como llamada de atención. Que los márgenes sean los mismos o el tamaño de hoja sea el mismo. Que no haya sobrecargas innecesarias en los pies de página o en la cabecera de página. No coloquen información ni imágenes excedentes que a veces se constituyen en distractivos de la lectura. Trabajen de manera profesional. La información y la característica propia de la profundidad del mensaje puede ser calculada a través de aquello que se conoce como índice niebla, que lo trabajaremos en el apartado siguiente. No olviden también que para leer su documento deben estar al otro lado del mismo, es decir, colocarse como lectores para ver qué impacto produce la información que está plasmada en un papel o que está plasmada en un documento digital. Si el impacto que produce el orden, la redacción, es llamativo, probablemente su documento sea muy interesante para las revistas. Antes de aplicar el índice niebla, revisen bien su sintaxis, eviten que haya errores ortográficos y vean que el aspecto y la ortotipografía sea aquella que ha sido solicitada en la revista. La precisión se relacionará entonces a la calidad y a la cantidad de información relacionada sobre el tema principal. Esta claridad debe llevar a que el lenguaje utilizado sea comprensible, tenga una organización y formato eficiente, que haya coherencia y secuencia en la información que se brinda, evitando ser redundante en las expresiones escritas. Se debe evitar también de que los escritores utilizaran la menor cantidad de palabras necesarias. Al momento de realizar el artículo de revisión, tomaremos la base del escrito elaborado en una monografía o un ensayo, generalmente un ensayo,
que sabemos muy bien que la extensión del mismo es bastante grande, supera generalmente las 15 a 20 hojas, y esta documentación debe ser resumida a la cantidad de hojas requerida por la revista científica. Por lo tanto, el escritor debe evitar la redundancia de términos, debe ser muy explícito, debe reducir el número de palabras utilizadas dentro de la explicación brindada en el texto que se está presentando, además de que la información deberá ser pertinente y actualizada, es razón de que el documento de actualización debe cumplir con esta norma básica, que es la recopilación de información reciente y además la información no mayor a los 3 años. Por supuesto que el documento, al ser de carácter científico, debe ser formal. El lenguaje puede tener mayor o menor complejidad en función al público al cual nos estamos dirigiendo. Siempre la presentación debe ser sobria, elegante, para impresionar a primera vista al editor de la revista o al lector. Los propósitos de la redacción científica es primero expresar la información, no impresionar en la capacidad lingüística del escritor, sino más bien en el contenido del documento. Es diferente el presentar un documento con un lenguaje sencillo, de fácil lectura y de fácil comprensión, a utilizar un lenguaje que, si bien utiliza terminología muy sofisticada, puede hacer ilegible el documento, como por ejemplo este párrafo donde se utiliza términos muy rebuscados que podrían ser expresados de una manera mucho más sencilla, evitando el uso innecesario de palabras extrañas o que no se encuentran en el vocabulario regular del escritor. Del mismo modo, busquen que las frases sean cortas, sin que esto signifique que de tanta frase corta se entre un estado de monotonía dentro del escrito científico. En ocasiones es mejor hacer expresiones que sean mucho más claras, pero con ligero incremento de palabras que ayuden a la comprensión de una oración de manera mucho más fluida. Es diferente leer aplica termómetros orales a decir es útil la aplicación de termómetros orales para medir la temperatura. Del mismo modo, se recomienda que se use verbos y tiempos de los verbos con un sentido común. No se necesita ser experto en literatura ni en lingüística para que el uso de los verbos tenga coherencia al momento de expresar las ideas. Es mejor decir Vargas estableció en 2001 que decir Vargas establece en 2001. El verbo de la segunda oración, de la oración que se encuentra marcada con rojo, está en presente, pero estamos hablando de un tiempo pasado. Del mismo modo, se recomienda no repetir una palabra en la misma frase y o párrafo. Por ejemplo, la oración que se les presenta en rojo, donde la palabra estudio se encuentra repetida dentro de la misma oración, pudiendo utilizar sinónimos de la misma, reemplazando la palabra estudio por indagación. Evita el uso de gerundios, que en algunos momentos sí ayudan a que la expresión sea más dinámica, pero el uso reiterativo de los mismos le quitará la elegancia a su documento, convirtiéndolo en un relato demasiado rutinario y de baja calidad. Bien, hay estilos literarios y estilos científicos. Los estilos literarios son varios. Van a utilizar este tipo de estilos los lingüistas, los filósofos, los historiadores y en ocasiones también los abogados. Los estilos literarios pueden ser el formal, el enfático, el poético y el asertivo. Por supuesto que cada uno de ellos deberá ser utilizado en función al grado académico y al público al cual nos dirigimos y la intención de la información que pretendemos emitir.
se sugiere que en todos los términos científicos planteados en una revista se vaya a utilizar siempre el estilo formal, el cual, si bien no es rígido, lo que intenta es que en el relato el lector se ve inmiscuido emocionalmente con alegría, tristeza, rechazo o aceptación con la información que se ve plasmada en el escrito publicado. Es decir, que se deberán añadir elementos que generen algún grado de sensibilización a favor o en contra de la información expresada por el autor. Por el otro lado está el estilo enfático, el cual es mucho más dramático, es un estilo mucho más fuerte, es realmente sobrecogedor y lo que utiliza en forma común es la exageración en el detalle de la descripción de los contenidos, a diferencia del estilo retórico poético, que lo que hace es tener un estilo mucho más suave, con tintes poéticos y la conexión emotiva se relaciona sobre todo a aspectos relacionados con la tristeza, con la alegría, con el amor, etcétera. Finalmente tenemos el estilo asertivo, que se utiliza mucho en niveles de licenciatura, donde se plantean los objetivos de lo que se pretende desarrollar, qué se ha utilizado y los modelizadores del lenguaje que van a darle siempre un aspecto positivo y un aspecto de desarrollo progresivo a la información. Ustedes pueden utilizar cualquiera de estos estilos en función al área donde se desempeña. Luego de haber presentado su información y haber evidenciado de que la misma era útil y ustedes lograron su propósito de emitir un documento ordenado, coherente, sabio y bastante elegante, podrían darse cuenta que las conclusiones a las cuales ustedes están llegando han sido desechadas por otros autores o bien afirmadas por los mismos. La conclusión que ustedes presenten no siempre debe apoyar los estudios de otros autores. En ocasiones, las conclusiones del escritor se orientarán a generar discusiones en las propuestas de otros autores y o a afirmar o rechazar la veracidad de información que haya sido presentada en los documentos revisados para el aporte documental del estudio. Ya terminado el proceso de escritura, tienen opciones para poder revisar sus documentos. Es así que ustedes pueden entrar a el grupo de escritores fantasma, que como ustedes verán, les dan la opción, sí, a partir de un pago, de poder hacer la revisión de un libro cuando ustedes lo solicitan en esta área, o revisar una tesis doctoral o de maestría si es que ustedes hacen clic en esta área. Como ustedes verán, este grupo de revisores tiene gran experticia en el manejo de documentos relacionados a información e indagación científica. Ustedes pueden enviar su documento y ellos les hacen la corrección de estilo y gramatical por un precio que es convenido por ambos. Sin embargo, no siempre se cuenta con recursos para hacerlo. Entonces, debemos recurrir a revisores que nos permitan tener tranquilidad con el documento que estamos presentando. Tenemos algunos en línea como el Grammarly, que es una herramienta muy interesante en la cual ustedes pueden suscribirse. Tienen algunos documentos para hacer prueba con límite de palabras, pero también pueden entrar a la versión premium. ¿Qué es lo que les oferta el Grammarly? Pueden cambiar el idioma, pero dependiendo de la versión que ustedes tengan. En la versión gratuita y en la premium solamente se maneja en el idioma inglés, pero sí es bastante útil porque el Grammarly lo que hace es una cooperación en la redacción
permitiéndoles encontrar los errores que se pueden cometer dentro de su documento y les hacen las observaciones a partir de alertas en las cuales se sugiere cambiar algún tipo de término que se utilice en la prueba o en el documento que ustedes han escrito. Pero además les dice cuánto de claridad tiene el documento y si este es un documento que tiene o no tiene plagio. La versión gratuita, como ustedes verán, les deja solamente revisión de gramática, ortografía y puntuación, mientras que en la versión premium ustedes tienen diferentes funciones que les va a dar mayores opciones de revisión en su documento. Plagiarismo es uno de los correctores de estilo y los correctores ortotipográficos más utilizados. Yo creo que sí vale la pena el poder contar con esta herramienta al momento de realizar algún trabajo de investigación o una tesis doctoral o bien cuando estamos escribiendo un libro. Y podrían pagar de manera mensual o utilizar la versión libre para correcciones transitorias. Otra herramienta práctica, pero es más para diseño de textos, es Scrivener. ¿En qué consiste Scrivener? Scrivener es un programa que puede ser descargado gratuitamente en su PC, en el cual ustedes tienen opciones para poder generar diseños en su escrito científico. Hay tutoriales de ayuda, tienen, por ejemplo, diseños para documentos, tienen ensayos de tipo Chicago, etcétera. Una vez que ustedes han descargado Scrivener y quieren iniciar su trabajo, deben abrir un documento en blanco, crear el mismo, ponerle un nombre y un registro, guardar en alguna carpeta que ustedes tengan a disposición en su escritorio. Y una vez que tienen su carpeta, ustedes abren su documento y como ustedes verán, se ha creado un documento para que ustedes puedan escribir en él. Por defecto, Scrivener es como una plantilla donde se guardan datos en hojas de tal forma que en el escritorio en la parte izquierda del tablero de escritura, ustedes pueden abrir un subtítulo o una hoja de documento, por ejemplo, que se titule resumen. Y esta hoja, como ustedes verán, se les ha abierto en este lugar para que ustedes puedan trabajar su resumen. Podrían abrir más haciendo simplemente add un ítem o marcando sobre el lugar donde ustedes quieren y con el botón derecho colocar add o new folder o new text. Entonces, si ustedes quieren, pueden poner abstract. Si quieren, pueden colocar palabras clave. Y si ustedes quieren que esto pase a ser un tema principal, lo desplazan al lugar donde ustedes requieren y se van a fijar en la línea superior arriba para ver si va a ser tema principal o tema secundario. Por ejemplo, pueden hacer lo mismo con el abstract, pero quieren que sea dependiente o esté dentro del resumen y van desplazando progresivamente las hojas que ustedes requieran. ¿Cuál es la utilidad de Scrivener? Que si ustedes marcan los elementos que se encuentran a la izquierda, ustedes podrán ver el resumen, las palabras clave, la introducción y los términos que ustedes quieran trabajar en una sola visión, donde ustedes podrían empezar a desarrollar los objetivos y la intención de la idea para el estudio. Y una vez que ustedes tengan esto, pueden hacer correcciones en hojas separadas para tener los documentos en una sola visión. Ustedes verán, se les muestra todo en una sola visión. Acá también pueden introducir la bibliografía, pueden finalmente descargar a partir de una
impresión o de lo contrario importar y exportar su documento solamente algunas páginas o las páginas que ustedes requieran. Si bien este no es un corrector ortotipográfico, puede Scrivener ayudarles mucho a el manejo independizado de hojas en la información que ustedes pretendan trabajar. Ahora, si queremos mayores herramientas, tenemos muchas que son pagas, pero tenemos una que es bastante práctica que se llama Language Tool. Es un programa en línea que es completamente gratuito, en el cual ustedes introducen una porción de texto para revisar y voy a utilizar un texto cualquiera para poder practicar en Language Tool. Este texto se introduce en el espacio que nos permite el programa y lo que yo solicito es de que se haga la revisión inmediata. Como ustedes verán, Language Tool me ha encontrado errores de ortografía. Por ejemplo, esta separación que no se la ve acá, pero Language Tool la ha identificado, pero podríamos ignorar en el texto porque yo lo considero útil. Por ejemplo, términos no corrientes y no registrados en el lenguaje como Chromebase no los reconoce y me está sugiriendo palabras para reemplazar aquellos donde el corrector y el asistente de escritura considere que existen errores ortográficos o de redacción que puedan ser modificados. Sí me muestra muchas otras opciones de correcciones que debo analizar si van a ser o no van a ser realizadas. ¿Cuál es la limitante del Language Tool que no acepta documentos extensos? Se tiene que revisar cantidades no mayores a 1000 palabras, pero es un instrumento que puede ayudar sobre todo a los escritores noveles a tener una expresión mucho más fluida, más amena y una expresión adecuada en el manejo ortográfico. En ocasiones nace la pregunta de qué diferencia hay entre un editor y un corrector de estilo. Los editores lo que hacen es corregir el documento para que éste sea legible, para que sea comprensible, para que tenga un formato mucho más ordenado, que tenga una escritura formal, donde la organización de la información sea adecuada para el nivel del lector y se homologuen los textos de acuerdo a los lineamientos estandarizados de escritura. Mientras que los correctores de estilo lo que hacen es la revisión minuciosa del documento para encontrar errores en la sintaxis, errores ortográficos, mal manejo del idioma, tratando en lo posible de que la expresión terminológica sea la adecuada en función al área temática y al estilo solicitado por determinadas revistas. También tienen una ayuda similar a Language Tool en MyStylus. Lo que hace es una corrección interactiva y como ustedes van a ver, nos permite hacer una revisión del mismo ingresando a un acceso que es gratuito. Ustedes pueden abrir su cuenta, ingresar en ella y se les abrirá el tablero donde van a colocar la información que ustedes quieren que se revise. Y como ustedes verán, las observaciones marcadas son exactamente las mismas que la que nos había presentado Language Tool. Tiene una función similar. La diferencia es de que la tipografía que nos sugieren se encuentra a la derecha y tengo la opción de omitir la observación, omitir todas las observaciones o ir cambiando aquellas observaciones por propuestas que nos hace MyStylus. También tiene un número limitado de palabras para ser revisada. Nos ayuda a ver mucho la sintaxis y uso de la ortografía. La ventaja es de que está en español, a diferencia del Grammarly que está en inglés. Y lo que hace también es tratar de mantener un estilo único de expresión escrita.
Cuando ya se ha realizado la corrección de estilo y ortotipográfica, se empieza a trabajar con el índice niebla o Ganning Fogg Index. ¿Qué es el índice niebla? Es un instrumento que nos ayuda a evaluar el grado de complejidad del escrito científico que estamos presentando a determinado lector. No se olviden que hay revistas que son muy especializadas, medianamente especializadas y pobremente especializadas. Hay revistas que están destinadas a jóvenes lectores en las cuales la información y la complejidad de los documentos debe ser menor a aquella que se presenta en revistas súper especializadas donde la complejidad de la información debe ser alta. El índice Niebla nos facilita este proceso para saber si nuestro documento está escrito de manera muy fácil o demasiado compleja. No se olviden que no todos los escritores tenemos un mismo vocabulario y un mismo nivel académico para exponer nuestras ideas. Muchos autores con un gran nivel académico tienen dificultades en la expresión escrita, pero sí en la oral y viceversa. La expresión escrita debe tener ciertas características para determinar si esta es compleja o no es compleja o es demasiado sencilla. Los índices de legibilidad nos orientan a mejorar nuestra redacción, nuestro documento o a reducir la severidad de la información que exponemos en la misma. El índice Niebla funciona a partir de la selección de 100 palabras del escrito científico y el número de oraciones que existen en estas 100 palabras. Lo que se hace es dividir 100 entre el número de oraciones encontradas en las 100 palabras que he seleccionado de mi documento. A esto le vamos a llamar LPO o límite máximo de oraciones. El límite máximo de oraciones se sumará al número de palabras largas que tenemos o palabras trisilábicas y se multiplica por 0.4. Pero no tenemos tiempo para hacer todas estas operaciones, que son 4 pasos, que si bien aparentemente son sencillos, toman un tiempo. Entonces lo que vamos a utilizar es el índice Niebla realizado a través de un software. Nos indica lo siguiente: se hace un análisis de esta secuenciación de palabras y nos dice si es que encuentro un valor de 4 a 5, es que es demasiado fácil. Puede entender un estudiante promedio de cuarto grado inferior de escuela, y en la medida que va subiendo se va haciendo cada vez más complejo y encontramos con un índice de 10 o más que va a ser fácilmente comprensible por un estudiante universitario. De tal manera que si yo hago un escrito científico destinado a este nivel, mínimamente deberé encontrar un índice Niebla de 10, mientras que si me dirijo a posgraduantes de nivel doctoral, un índice Niebla de 10 será insuficiente y deberé buscar índices cada vez mayores. Los índices mínimos esperados para la educación universitaria están entre 10 y 11, y si voy para niveles inferiores deberán ir de 9 a 10. El grupo con el que trabajamos artículos científicos en publicaciones de revistas indexadas deberá tener índices Niebla mayores a 22. No olvidemos que niveles muy bajos significa que no utilizamos adecuadamente el lenguaje, nuestras oraciones son demasiado simples, somos demasiado conservadores, no utilizamos bien los signos de puntuación, etc. Existen varios índices de legibilidad y haremos la prueba con el Ganning Fogg Index, que pueden ingresar a la URL que tiene en la parte superior de la pantalla. ¿Qué es lo que tienen que hacer con el índice Niebla? Es simplemente introducir el texto que ustedes quieren que sea analizado y pedir que sea calculado. El índice Niebla calculado les saldrá en la parte superior con un nivel que dice que es bastante bueno para un nivel universitario. Pero además me da otro tipo de puntuaciones. Me dice cuántas marcas tengo, cuántas oraciones trisilábicas, cuántas palabras han sido analizadas, puedo seleccionar idioma, etc.
Una vez que he logrado hacer mi índice niebla, ya podría estar en condiciones de enviar mi artículo a la revista de mi interés en función a la complejidad de la información que tengo analizada. Existen del mismo modo otros índices de legibilidad y uno de los que se utiliza con mucha frecuencia es el de Fernández Huerta, que es más utilizado en textos de información para estudiantes universitarios, pero sí puede ser utilizado en información destinada a posgraduantes. Del mismo modo como funciona el Ganifog Index, el índice de Fernández Huerta requiere que ustedes introduzcan un texto y simplemente piden analizar. La información que les va a dar de legibilidad del texto se expone en un recuadro inferior donde dice que tenemos un Fernández Huerta difícil, que la expresión del documento muestra lectura difícil que corresponde al nivel académico que he planteado. Sin embargo, Gutiérrez me dice que es aceptable y la mayoría de los índices de legibilidad me dicen que el documento escrito es de difícil lectura, correspondiente al nivel de complejidad académica al cual yo pretendía acceder. De este modo deberíamos buscar índices de lecturabilidad, por ejemplo, para escuela entre 30 y 60, mientras que si vamos a ir a un nivel universitario deberían ser índices mucho más altos que nos hable de la complejidad de la lectura.